Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí en esta webinar que desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, pues hemos programado para la presentación del borrador de la planificación de tercer ciclo del periodo 22-27. Antes de hacer una breve intervención, comentar algunas cosas técnicas. Vamos a ver, esta webinar se está grabando, vais a poder realizar preguntas enviando un correo electrónico a participación@chguadalquivir.es. Rogamos, por favor, que las preguntas sean lo más concisas posibles. Podéis enviarlas desde ya, no hay que esperar al final. Y, bueno, intentaremos contestar las preguntas a lo largo de estas 2 horas de exposición de webinar que vamos a tener. Y en el caso de que no podamos contestar a todas, bueno, pues se os hará llegar vía correo electrónico las contestaciones. También recordar que estas preguntas que hoy se pueden realizar aquí por correo electrónico no en sí constituyen observaciones o sugerencias al borrador. Para que hacer las sugerencias u observaciones al borrador, lo tenéis que hacerlo de manera formal, por registro de entrada, por los medios que os hemos puesto en la Confederación. Bueno, empezamos esta webinar ilusionados, esperanzados y convencidos de que este borrador va a servir para tener el mejor plan posible en esta confederación de cara al 22-27. Estamos seguros de que es importante, muy importante, que es vital para el futuro medioambiental, social y económico de un territorio que abarca 57.600 kilómetros cuadrados, 12 provincias y, sobre todo, para los 4.200.000 habitantes que en él habitamos. Bueno, creemos que de lo que se trata ahora es en este proceso de información pública que comenzó el 23 de junio y que va a durar hasta el 22 de diciembre, durante estos 6 meses de exposición pública, con vuestras observaciones y sugerencias, con vuestras aportaciones, y con este borrador que hemos trabajado profundamente, tengamos eso, el mejor plan posible para marcar el futuro de la cuenca en cuanto al recurso agua. Queremos que se cumplan los objetivos ambientales que marca la Directiva Marco del Agua y, a la vez, queremos que se garantice las necesidades de nuestros usuarios. Y para eso vamos a trabajar en este plan para aumentar la disponibilidad del recurso, para aumentar esa calidad, la calidad del agua, para fomentar y seguir disminuyendo el consumo y para que la utilización del recurso sea racional, esté en equilibrio con el empleo de otros recursos ambientales, de otros recursos naturales y con los objetivos ambientales. A lo largo de estos 6 meses vamos a estar en todo el territorio. Tenemos una serie de talleres ya programados. Vamos a estar en Baza el 24 de septiembre para hablar del Guadiana Menor. Vamos a estar en Granada el 1 de octubre para hablar del Genil. Vamos a estar en Jaén para hablar de la cabecera del Guadalquivir. Asimismo, vamos a estar en Córdoba el 15 de octubre para hablar del curso medio del Guadalquivir. El día 22 estaremos en Almonte para hablar de Doñana. Y el día 29 de octubre estaremos en Sevilla para hablar del curso bajo del Guadalquivir. Y además tendremos talleres temáticos online el día 14 de septiembre con garantía, un taller que versará sobre la garantía del cambio climático. El día 21 de septiembre sobre el programa de medidas. El día 5 de octubre hablaremos de contaminación puntual y difusa. Y el día 19 de octubre hablaremos de alteraciones hidromorfológicas, caudales ecológicos y especies alóctonas invasoras. Con respecto al borrador, bueno, pues decir que es el fruto de trabajo de todos y cada uno, de todas y cada una de las unidades de la Confederación, de comisaría, de dirección técnica, de secretaría, pero, como no puede ser de otra manera, comandadas por planificación ideológica. Desde aquí, y públicamente, mostrar mi agradecimiento a todos y cada uno, en especial a Víctor Cifuentes como jefe de planificación ideológica, a su gente de planificación y, bueno, también aprovecho
para recalcar mi más absoluta confianza en estas semanas que han sido unas semanas un tanto difíciles. Recalcar, decía, mi más absoluta confianza en el compromiso, en la entrega y en la vocación de servicio público de todos y cada uno de los técnicos y técnicas que componen la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Tienen, por supuesto, además de mi confianza, mi apoyo y mi respaldo. A lo largo de estos 3 años que nos hemos hecho cargo de la actual dirección de la Confederación, hemos intentado la interlocución y el diálogo con todos aquellos que trabajan, se preocupan, se ocupan, gestionan o utilizan el recurso agua. Hemos tenido entrevistas e interlocución directa con absolutamente todas las asociaciones y entidades agrarias, con las comunidades regantes, con las asociaciones de regantes, con ayuntamientos, con alcaldes, con concejales y concejalas, absolutamente con todo el mundo que ha querido y ha tenido a bien contactar con nosotros. Para nosotros es fundamental este diálogo. Para nosotros es fundamental conocer las preocupaciones de manera directa sobre el recurso en nuestra demarcación. Y creemos, y estamos convencidos de ello, que para que en una cuenca tan compleja y tan exigente como es la cuenca del Guadalquivir, para que exista un equilibrio en esta cuenca, además del esfuerzo técnico de la propia Confederación, tiene que haber una labor de entendimiento, de pedagogía y de alcanzar acuerdos y consenso para que entre todos y todas podamos tener una buena planificación y, por tanto, un buen desarrollo económico y social en nuestros municipios y una seguridad de que estamos haciéndolo bien con respecto a nuestros ecosistemas. Decía la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, en la presentación del día 22 de junio en Madrid de los planes, que la importancia del agua radica en asegurar la cohesión social, demográfica, ambiental y económica del territorio y de sus gentes. Y que había, para asegurar esa cohesión, había que tener unos buenos planes que debían cumplir una serie de condiciones. Y se hablaba de planes realistas. Nuestro plan cumple con ese objetivo de ser realista. Nuestro plan, sobre todo en el programa de medidas, no hace canto de sirena, no va a provocar falsas expectativas, sino que se va a ceñir a aquellas medidas que pueden servir para satisfacer la demanda de los usuarios y también para garantizar los objetivos ambientales, pero que se puedan hacer. Creemos que lo hemos conseguido, que en el borrador hemos conseguido transmitir esa realidad de lo que se puede y no se puede hacer, y esperemos que al final del plan también sea así. Además, se comentaba que que los planes deben responder a las situaciones hidrológicas y climatológicas en las que estamos viviendo, especialmente la cuenca del Guadalquivir, que por su situación geográfica y climatológica es especialmente sensible a los efectos del cambio climático, debe planificar con esa realidad. Debe planificar con esa realidad y debe buscar cumplir los objetivos ambientales en esa realidad para que así podamos garantizar a medio y largo plazo la sostenibilidad del sistema. Y por último, como no puede ser de otra manera, este plan debe enmarcarse en las estrategias comunes de desarrollo y respeto medioambiental, que nos hemos dado todos en la Unión Europea y también en nuestro país, como son el Pacto Verde, la Política Agraria Comunitaria, la Estrategia de Economía Circular, el Plan de Adaptación al Cambio Climático, la propia Ley de Cambio Climático y, por ejemplo, la Estrategia Europea de la Granja a la Mesa. Bueno, antes de dar paso a Víctor Cifuentes como jefe de planificación hidrológica, me gustaría comentar algunas de las principales claves que bajo mi punto de vista tiene este plan. Con respecto a la gestión de la demanda, bueno, este plan 22-27 va a completar y va
va a posibilitar que logremos un ahorro de 430 hectómetros cúbicos en los últimos 20 años. Desde el año 2007, esta cuenca del Guadalquivir está haciendo un ejercicio de contención del consumo, con conocimiento de la hidrología, con un manejo cuidadoso de las infraestructuras y, sobre todo, con una estrecha coordinación con otros usuarios para fomentar y conseguir este ahorro. Repito, 430 hectómetros cúbicos en los últimos 20 años. Ello ha sido debido, gracias, primero, a una intensa modernización que se desarrolló hasta el año 2015, después a la continuidad de esta modernización y también al incentivo que la propia Confederación posibilitaba para cambiar de cultivos de un alto consumo a cultivos arbóreos leñosos de menor consumo, y durante este plan queremos seguir por esa senda. Queremos continuar terminando la modernización. Recordamos que en esta cuenca hay un 75% del regadío modernizado y además queremos seguir fomentando en nuestra normativa estos cambios de cultivos de mayor consumo a menor consumo, de cara a llegar a la cifra de 3.577 hectómetros cúbicos en 2027, habiendo partido de 4.007 hectómetros cúbicos en el año 2007. Pero claro, este esfuerzo que está haciendo la agricultura, modernizándose y siendo más eficaz, conlleva pues, mayores inversiones tecnológicas y también de consumo energético. Y por eso nosotros damos especial relevancia a el mantenimiento de la garantía. Y para mantener y satisfacer esta garantía y, por tanto, las inversiones y las proyecciones que nuestra comunidad de regantes hacen de cara a su futuro, bueno, pues vamos a continuar con el incremento cero del regadío no planificado, con un control estricto y exhaustivo del regadío existente. Vamos a seguir incentivando el cambio a cultivos de menor consumo y de mayor valor añadido. Además, vamos a cuidar y a mantener y a hacer más eficientes nuestras infraestructuras, nuestro parque de infraestructuras, y también, y cumpliendo con los objetivos del Plan Desear y de la Estrategia de Economía Circular, vamos a hacer una reserva de 20 hectómetros cúbicos para el regadío con aguas regeneradas. El programa de medidas con respecto a la gestión de la demanda va a invertir 227 millones de euros. En cuanto a Doñana, bueno, pues en cuanto a Doñana, estoy convencido que el plan va a ser la herramienta clave en el programa de Doñana 2030 que se está planificando desde el propio Ministerio. El plan hidrológico recoge más de 18 medidas con un coste de 236 millones de euros para garantizar el futuro ambiental de Doñana. Medidas de diversa índole, pero que van a ser decisivas en este camino sin retorno que tiene la recuperación de Doñana. No va a haber ni una sola hectárea de incremento de regadío no planificado, ni una sola hectárea. Se va a continuar con un control exhaustivo y constante de los riegos legales y vamos a seguir intentando eliminar los ilegales. Vamos a continuar con la política clave de la sustitución de aguas subterráneas por aguas superficiales a través de diversas medidas, como son, bueno, pues la conexión del abastecimiento de Matalascañas con la etapa de Moguer, planificada, con la aportación de recursos de la ley del trasvase del 10 del 2018 y con el recrecimiento del embalse del Agrio, que nos van a permitir sustituir 8 hectómetros cúbicos de aguas subterráneas por superficiales en la comarca de Los Hatos. Además, hay que poner especial énfasis en solucionar los problemas de depuración.
En los grandes núcleos como Sevilla, la Confederación ya ha licitado por valor de 93 millones de euros la adecuación del saneamiento y depuración de la ciudad de Sevilla. Pues además de eso, también en los pequeños núcleos de menos de 10.000 habitantes para mejorar sus aportaciones y disminuir sus aportaciones de nitrógeno y fósforo. Además, están programadas por parte de la Dirección General del Agua las etapas de Matalascañas y de Sanlúcar de Barrameda. Y además, nosotros estamos estudiando los procesos de restauración hidrológica pertinentes, incluso revisando la estrategia Doñana 2005 para la mejora de la hidrología del río Guadiamar. Repito, 18 medidas de calado, 236 millones de euros que, junto al desarrollo del proceso de la declaración de no alcanzar el buen estado cuantitativo de Rocina al monte, de las masas de agua subterráneas de Rocina al monte y marismas, y el cualitativo también de Rocina, van a constituir el eje primordial para conseguir los objetivos de buen estado en 2027. En cuanto a la contaminación puntual y difusa, decir que la contaminación puntual en un 25% proviene de los vertidos de las ciudades con altos contenidos en materia orgánica, nitrógeno y fósforo, y que en este programa de medidas se establecen 498 medidas con una inversión de 1.784 millones para revertir esa situación a través del plan DESEAR del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En cuanto a la contaminación difusa, que es principalmente de origen agrario, un 36% de las masas de agua de la demarcación se encuentran afectadas o sufren fuertes presiones por la actividad agrícola. Bueno, pues vamos a incluir en la normativa establecer umbrales máximos de excedentes de nitrógeno por hectárea y año en las masas de aguas subterráneas en mal estado. Y además vamos a prohibir el establecimiento de explotaciones intensivas de vacuno y porcino dentro del perímetro de protección del abastecimiento. El programa de medidas, en este caso, para la contaminación difusa, tiene un presupuesto de 125 millones de euros. En cuanto a caudales ecológicos, bueno, están definidos desde el año 2010 en esta confederación. En el año hidrológico pasado, 2019-2020, cumplimos con todos los puntos de control en cuanto a los caudales ecológicos, y en este borrador aparece como novedad la inclusión de los caudales ecológicos en el estuario, así como los niveles objetivos para las principales lagunas y humedales a través de la teledetección. Con respecto a las condiciones hidromorfológicas en la cuenca, queremos eliminar los elementos transversales que ya no son utilizados, que se han quedado obsoletos y que dificultan, bueno, pues el transporte e impiden el normal desarrollo ecológico en las zonas. Por eso, en el programa de medidas se incluyen 28 medidas con un importe de casi 50 millones de euros para la mejora de las condiciones morfológicas. Además, medidas para las condiciones hidrológicas, 3 medidas con un valor de 4,5 millones de euros y otras 4 medidas para la conservación y mejora de los ecosistemas. Y ya para finalizar y darle paso al jefe de planificación hidrológica, sí comentar una cuestión sobre el programa de medidas. El programa de medidas, en su conjunto, contiene 789 medidas, de las cuales 602 son para la consecución de los objetivos ambientales. Pero comparando este programa de medidas que aparece en el borrador de cara al 22-27 con el anterior ciclo, aparece que va a haber un gasto, una inversión superior en 1.400 millones de euros. Bueno, pues si entramos un poco en el detalle de esos 1.400 millones de euros, ¿a qué se dedican? Bueno, pues decir, y muestro mi satisfacción por ello, que 1.300 millones de esos 1.400 millones de incremento, 1.300 millones se van a dedicar exclusivamente a la consecución de los objetivos ambientales. Y otros 100 al aumento del conocimiento
y de la gobernanza. Es decir, este cambio de 1.400 millones de euros, este incremento de 1.400 millones de euros, se traducen en objetivos ambientales, en conocimiento y en gobernanza. Creo que están bien invertidos, que nos van a conducir a el objetivo primordial de los planes, que es la consecución precisamente de estos objetivos ambientales, y además nos van a conducir a este equilibrio que tiene que haber en un plan entre los objetivos ambientales y las necesidades de nuestros usuarios. Y sin más, voy a dar paso al jefe de planificación ideológica, a Víctor Cifuentes, que os va a hacer una presentación de este borrador del plan. Víctor, cuando tú quieras. Bueno, entiendo que se ve la presentación perfectamente. Se ve, Víctor, se ve. Vale. Bueno, nada, empezar agradeciendo sus palabras al presidente. Para mí, la verdad que es un placer y un orgullo que el presidente nos haga tanto caso, ¿no? O sea, que tenga tal grado de implicación y de conocimiento del plan hidrológico es muy importante. Planificación siempre ha sido una unidad pequeña, importante, pero pequeña, y tener el respaldo del presidente y el compromiso es fundamental para poder desarrollar su labor con eficiencia, ¿no? Y nada, y para estos prolegómenos, pues bueno, vamos a hablar de Guadalquivir y del tercer ciclo. Guadalquivir es una cuenca compleja, una cuenca con una naturaleza valiosísima, con una intensa actividad humana, y hay que compatibilizar ambas cosas. Hay que compatibilizar la riqueza natural y la riqueza de la vida que la gente que allá habita, ¿no? Y para eso es fundamental una organización y un plan. Y es para eso para lo que se hace los planes hidrológicos, en este caso el plan hidrológico de Guadalquivir. Y bueno, el plan hidrológico de Guadalquivir, os lo voy a contar en largo esta presentación, que tiene esta estructura. Primero vamos a hablar de los antecedentes y del trámite de aprobación del plan. Luego hablaremos de su revisión y actualización y de dónde partimos. Hablaremos de las masas de agua, de los recursos hídricos y de cómo están evolucionando, así como la demanda, los programas de control, cuál es el estado de las masas de agua y cuáles son los objetivos ambientales. Hablaremos también del programa de medidas y de la herramienta normativa que forma parte del plan, así como de su evaluación ambiental estratégica. Bueno, quizá unas palabras antes de empezar diciendo de dónde venimos, porque es importante saber de dónde venimos. España cuenta con una de las tradiciones más largas y articuladas de Europa en materia de hidráulica. Es normal, ya que estamos en un medio natural donde el agua es un recurso valioso y limitado, ¿de acuerdo? Entonces, ya en el 27, las confederaciones hidrográficas sindicales, los antecedentes de las actuales, se articulaban en torno a un plan riguroso, metódico y ordenado. O sea, que contemplaban no solo el interés de cada obra, sino el del conjunto. ¿De acuerdo? Estamos hablando de planificación. Y en ese plan podían y debían formar parte los intereses comarcales, además de los representantes autorizados del interés general. O sea, estamos hablando de participación pública. Y además se trataba y se consideraba al agua como un bien público. Con lo cual vemos que ya en los años 20 estábamos enunciando principios que ahora son básicos de la gestión del agua. Planificación, participación y carácter público del agua. O sea, que tenemos una tradición larga y rica en planificación hidrológica y en política hidráulica. Desde luego, lo que es la política hidráulica y sus prioridades han sufrido grandísimos cambios. No se puede compensar que lo que se quería hacer en el 27 es lo que se quiere hacer ahora. El país es muy otro. Pero, sin embargo, tenemos, como digo, unas profundas raíces, ¿no?, que nos han llevado hasta ahora, y una hasta ahora que se basa fundamentalmente en la Directiva Marco de Agua. La Directiva Marco de Agua es nuestra regla fundamental, nuestro principal hito normativo, y en él se basan los planes hidrológicos. Jesús, ¿me puedes acercar el móvil y lo...? Bueno, la Directiva Marco de Agua impone la información de los planes para que se alcance el buen estado de las masas de agua en el año 2015, sin perjuicio de la aplicación de las excepciones que se establecen en la misma. ¿De acuerdo? Está traspuesto a nuestro ordenamiento jurídico a través del reglamento de planificación, entre otros. El reglamento de planificación
lo que busca es conseguir el buen estado de las masas de agua, la satisfacción de las demandas y paliar los efectos de inundaciones y sequías. Está claro que en un país como España la satisfacción de las demandas va siempre a tener un peso importante, pero muy importante, queda claro que nunca podrán ser a expensas de los objetivos ambientales. Lo principal son los objetivos ambientales y ahí se debe a la satisfacción de las demandas. Y para eso está el sistema de excepciones. La directiva tiene un buen sistema de excepciones que permite ajustar la planificación a las necesidades y salirse de la norma. Bueno, este es el ciclo de planificación, que dura 6 años. Vamos a acometer ahora el tercero, que nos va a llevar desde 2022 a 2027. El esquema provisional de más importante se aprobó el 18 de diciembre de 2020. Creo que fue un trabajo importante en el que se consiguieron identificar las principales los principales temas de la cuenca en los que había que dar respuesta. Y el día 23 de junio ha salido la propuesta de proyecto del plan a la formación pública, donde va a estar 6 meses, hasta el 22 de diciembre de 2022 y entrará en vigor, esperemos que entrará en vigor el primer semestre de 2022. Bueno, no os he dicho que, perdón, que a esta presentación podéis hacer todas las preguntas que queráis a través del correo participación@chguadalquivir.es. Contestaremos a todas, a las que no podamos contestar en directo, las contestaremos por escrito, pero nada, es que se me ha pasado deciros eso. Bueno, como estamos hablando, estamos en consulta pública, seguiremos en consulta pública hasta Navidades aproximadamente, bueno, sí, aproximadamente, hasta Navidades. Y a continuación sacaremos aprobaremos el plan, esperamos aprobar el plan en el Consejo Nacional del Agua y lo presentaremos a continuación, saldrá en el Boletín Oficial del Estado y entrará en vigor. Bueno, esperamos hacer un proceso de participación pública intenso con una serie de talleres territoriales que ya anunció el presidente en el Guadiana Menor, en esta extensa zona muy particular del sudeste de la cuenca, que será en Baza el 24 de septiembre. El siguiente será en Genil, también extremadamente particular y el mayor afluente de toda la cuenca. En Granada el de 1 de octubre. La cabecera, aguas arriba de Mengíbar, todo el Gran Jaén y buena parte de Ciudad Real, que será el 8 de octubre. El Guadalquivir medio, desde Mengíbar hasta Peñaflor, que básicamente es toda la provincia de Córdoba y la parte más occidental de Jaén, en Jándula. El 22 de octubre estaremos en Almonte, tratando a Doñana, a la costa y el estuario, y terminaremos en Sevilla el 29 de octubre con el curso bajo del Guadalquivir, que es básicamente desde Peñaflor hasta Ribera de Huelva por la margen izquierda y hasta Sanlúcar, perdón, por la margen derecha y hasta Sanlúcar de Barrameda por la margen izquierda. Y además habrá jornadas de presentación y talleres también temáticos con fechas todavía por determinar, aunque bueno, algunas están más o menos fijadas y que oscilarán en función de la situación de salud pública. La formación pública se completará con notas de prensa, con material divulgativo y con anuncios vía Twitter y redes sociales. Bueno, ¿cuál es la situación de partida del plan hidrológico? Bueno, pues como he dicho, la de Guadalquivir es una cuenca compleja. Tenemos casi 900.000 hectáreas en regadío, hay que abastecer a más de 4 millones de personas. Tenemos uno de los principales polos químicos del país, como es Puertollano. Hay un uso intensivo de las aguas subterráneas y de las no reguladas, una contaminación difusa muy importante. Y para ello tenemos apenas 7.000 hectómetros, que es una cantidad importante. Pero insuficiente, obviamente, para toda la carga, toda la carga que tenemos. Y por si todo esto fuera poco, para acabar de complicarlo, pues tenemos en la parte baja de la cuenca posiblemente el humedal más importante de Europa, como es Doñana, y un estuario pues multiusos. Un estuario que, además de ser el límite de Doñana, pues tiene navegación pesada. Sevilla es el único puerto oceánico que está en un río de España.
tenemos la mayor extensión de arroz de España y encima tenemos una pujante y potente acuicultura. Todo eso en la parte baja de la cuenca. Como os digo, es una cuenca compleja. Y esas son a grandes rasgos las presiones, y si se quieren ver en detalle, bueno, pues no las voy a describir aquí todas, pero en el plan están bastante descritas en todo el proceso de planificación. Hay presiones puntuales, presiones difusas, tenemos presiones hidromorfológicas de todo tipo de condición, especies exóticas invasoras y un uso del agua muy intenso, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso hace que la cuenca sea difícil de gestionar, difícil, pero no imposible en absoluto. La prueba es que la estamos gestionando. Todas estas cuestiones se tratan con el plan hidrológico, que está formado por varios documentos, por una memoria, por una normativa, por una serie de anejos a la memoria, temáticos, que cada uno se ocupa de un tema diferente, y por una evaluación ambiental estratégica que culmina en una declaración ambiental. Bueno, vamos a empezar por lo que es la identificación, el registro de las masas de la identificación y la caracterización de las masas de agua y el registro de zonas protegidas. La masa de agua es la unidad mínima en la planificación hidrológica. En la parte, lo que atañe a las superficiales es una parte diferenciada significativa de una masa de las aguas superficiales, puede ser un lago, un río, un embalse, un tramo de agua de transición o un trozo de agua costera, ¿no? Hay que destacar la peculiaridad de las masas de agua muy modificadas, que han sufrido cambios físicos que hacen que sea imposible en ellos alcanzar el buen estado. Estas tienen como objetivo el potencial. Las vejes marcadas son las que están en color morado, son los embalses, que han pasado de ser ríos a ser lagos, por lo cual es imposible pedirles un buen estado como ríos. Y luego tenemos los ríos que han visto severamente modificado su caudal. Entonces, si tenemos un río que cuando lleva agua es en verano, para transportar agua para el regadío, y cuando tiene el estiaje es en invierno, pues eso está completamente desacoplado con todos los ciclos naturales de toda la fauna y la flora que allí habitan. Entonces, es difícil también que pueda ajustarse al buen estado. Para eso está el buen potencial. El buen potencial significa poder unos valores naturales que puedan alcanzarse y que puedan alcanzar unos mínimos, que eso es lo que nos exige la directiva. ¿De acuerdo? Y en cuanto a las masas comparadas con el ciclo anterior, hay pequeños cambios debido a propuestas de estudios que se han realizado aquí en la Confederación, algunas directrices marcadas desde la DGA y la Comisión Europea a la hora de reportar los resultados. Y también es importante tener en cuenta que ha habido un enorme trabajo del Instituto Geográfico Nacional, del IGN, con una nueva red hidrográfica básica, que nos ha permitido mejorar y perfeccionar la red hidrográfica bastante, pero que en algunos casos ha significado también cambios en las masas de agua. Realmente los cambios más significativos ha sido el paso de los embalses, que han pasado de ser considerados ríos a ser considerados lagos, con lo cual hemos pasado de tener 395 ríos a 344 masas tipo río, y del mismo modo de 35 masas tipo lago a 95 masas tipo lago. Ese es quizá el cambio más sustancial. Y en cuanto a la masa de agua subterránea, aquí ha habido pocos cambios, pocos o ninguno. Seguimos teniendo las mismas 86, con un predominio de las masas carbonatadas en la cabecera de la margen izquierda y de los detríticos en lo que son los ejes de los grandes ríos y en las campiñas de la margen izquierda. También tenemos esta masa de Sierra Morena, que es una especie de cajón de desastre de múltiples acuíferos, un envolvente de múltiples acuíferos de diferentes tipos de condición que hay en Sierra Morena. Y finalmente la masa de los Pedroches, que es muy particular porque es una masa básicamente de granito fracturado, es muy diferente de las demás, ¿no? Estas son las masas de agua del plan hidrológico, subterránea, perdón. Y en cuanto a las zonas protegidas, bueno, es un registro muy importante que tiene un visor propio para que pueda ser consultado por la ciudadanía y que está mantenido casi al día, y en el cual se incluyen una serie de espacios que cumplen una serie de condiciones específicamente indicadas en la normativa. Básicamente tenemos las zonas vulnerables, las 21 zonas vulnerables de la cuenca, 19 en Andalucía y 2 en Castilla-La Mancha. Tenemos las 11 zonas sensibles, el entorno de Doñana, Jergal, el embalse de Huesna, el arroyo Monázar, Torre del Águila, Sierra Bollera y Puente Nuevo, el embalse de Guadalén y la zona de Cazorla. Y también tenemos las zonas protegidas por la Directiva Hábitats, en las que hemos hecho un esfuerzo muy grande para
para encontrar cuáles son las zonas de la Directiva Hábitat que están directamente relacionadas con el agua. Hemos incluido 82 LICs y 31 cepas y en todas ellas hemos identificado los hábitats de las especies ligados al medio hídrico y hemos tenido en cuenta los planes de gestión de estos espacios por la autoridad competente a la hora de establecer los objetivos ambientales y estamos abiertos a cualquier cambio en estos objetivos ambientales que nos puedan indicar a estas autoridades competentes vía sus planes de gestión de estos espacios protegidos. También tenemos en las registros de zonas protegidas todas las zonas de abastecimiento, tenemos 1.129 captaciones de agua subterránea y 55 aguas superficiales que están constantemente renovándose, siempre hay un ayuntamiento que cambia el pozo de sitio, que da de baja, que se pasa de agua subterránea a aguas superficiales o viceversa, es un registro plenamente vivo. También tenemos las especies de interés económico, 16 tramos piscícolas, y 6 de producción de moluscos y invertebrados marinos. Y en este plan, como novedad, por indicación de la Junta de Andalucía, hemos incluido 32 cotos de pesca, ya que se trata de zonas en las que hay un aprovechamiento de especies económicamente significativas y que genera un importante beneficio económico en los municipios donde se ubican, que además suelen ser municipios rurales, muchas veces representantes de lo que se ha dado a llamar la España vaciada. Y finalmente, bueno, finalmente no, tenemos también las zonas de baño. 31 zonas de baño, incluidas en el Servicio de Información Nacional de Aguas de Baño, las reservas. Esta es una figura nueva, una figura de espacio natural protegido ligado a los planes hidrológicos. Aquí teníamos ya 6 reservas naturales fluviales y se proponen 4 nuevas con 78 kilómetros de extensión. ¿De acuerdo? Tenemos el río Cuzda en Sierra Morena, el río Robledillo también en Sierra Morena, el río Bailón en la subética cordobesa y uno de los ríos más interesantes de la cuenca, que es la parte alta del río Castril en la zona del Guadiana Menor. También vamos a declarar una serie de reservas subterráneas, de zonas especialmente valiosas que queremos proteger, como son las zonas de San Nicolás del Puerto, en el Huesna, el nacimiento del río Añales, el nacimiento del río Fardes y la zona de Aguas Blancas y todos los manantiales del Alto Río Guardal y del Alto Castril. Todas estas zonas son zonas de altísimo valor ecológico. Aquí podéis poner, bueno, perdón, y también vamos a poner una nueva serie de nuevas reservas lacustres, como son 4 en Doñana y las lagunas de Sierra Nevada. Son unas zonas de altísimo valor ecológico. Aquí tenéis, por ejemplo, una de las reservas naturales subterráneas que queremos proteger. Esto es todo el conjunto de grandes manantiales de Castril. Esta es la Cerrada de la Magdalena. Y tenemos aquí los lagos de Sierra Nevada. Probablemente es el representante más meridional del glaciarismo europeo. Son una serie de lagunas glaciares a más de 3.000 metros de altura, extremadamente singulares y extremadamente valiosas, y queremos que el plan hidrológico se ocupe específicamente de ellas. Bueno, vamos a hablar ahora del agua. Vamos a hablar del agua, que al final es lo que nos lleva a hacer planes hidrológicos. El agua como recurso, el agua como medio de vida y el agua como futuro. Bueno, la cuenca del Guadalquivir, como ya he dicho muchas veces, es una cuenca hermosa, grande, bien abierta al Océano Atlántico, con una precipitación importante, que ahora mismo en la serie de referencia 1980-2018 tiene unos 560 milímetros de precipitación y casi 7.000 hectómetros de escorrentía. Y bueno, nos preocupa mucho el cambio climático. Nos preocupa mucho el cambio climático porque estamos en un sitio muy especial. Estamos en el sur de la zona buena. Estamos en el sur de la zona de los vientos del oeste. Y cualquier cambio en el cambio climático puede tener un enorme impacto sobre lo que es la actividad del agua en España, y eso influye directamente en muchísimas políticas sectoriales. La Administración Hidráulica Española es muy consciente de ello y nos tomamos el plan hidrológico extremadamente en serio. Prueba de ello es la Ley de Cambio Climático y la especial atención que le estamos dedicando en los planes hidrológicos.
Todo lo que se dice de España es especialmente cierto en la cuenca del Guadalquivir, porque es la que está más al sur de todas. O sea, es la más meridional de las grandes cuencas europeas. Y, como digo, aunque tiene unos recursos relativamente abundantes, cualquier pequeño cambio en esta frontera nos puede crear dificultades importantes. Vamos a repasar un poquito los antecedentes. ¿Dónde estamos en cuanto a qué es lo que ha pasado en los últimos 50 años, en los últimos 50, 100 años, en lo que son los recursos de la cuenca? Bueno, si vemos la precipitación desde 1940, lo primero que llama la atención es que tuvimos un periodo muy bueno entre el 50 y el 80, en el que prácticamente no hubo años muy secos. Aquí veis un macizo sin años secos. Sin embargo, eso cambia radicalmente a partir del año 79-80. A partir del año 79-80 tenemos de pronto, ya tenemos 7 años por debajo de 400 litros y 3 por debajo de 300, cuando antes no hemos tenido ninguno en 30 años. Eso se refleja muy bien en la media móvil de 30 años. Veis que a partir de hasta el año 90 estuvo bastante estable y que luego claramente empieza a disminuir y se mantiene más o menos estable, pero claramente inferior. Antes hemos pasado de 600 milímetros en esta parte a unos 560 en la actualidad. Pero no solo es que llueva menos, es que llueve diferente. Esta es la lluvia entre el 40 y el 80. Vivíamos en un país donde el periodo más lluvioso era el invierno, llovía en otoño, pero el periodo más lluvioso era el invierno. Y hemos pasado a vivir en un país, o mejor dicho, en una cuenca, hemos pasado a vivir en una cuenca donde el periodo más lluvioso ya no es el invierno, el periodo más lluvioso ahora es el otoño, ¿de acuerdo? No solo llueve menos, sino que el periodo más lluvioso es el otoño. En otoño el terreno está más seco y hay más evaporación, con lo cual un pequeño cambio en la lluvia se refleja en un cambio bastante mayor en las correntías, como veremos en la siguiente diapositiva. Aquí tenéis la variación de las correntías desde el año 1940 y aquí tenéis la media móvil de los últimos 40 años. Aquí, perdón, de la media móvil de 30 años desde 1940. Pasa lo mismo que con la precipitación, pero el cambio es mucho mayor. El cambio no es de un 8%, un 7%, el cambio es del doble, el cambio es de un 14%. Hemos pasado de más de 8.000 hectómetros a menos de 7.000. Y con eso tenemos que vivir. Y no solo ha ocurrido eso, sino que encima ha aumentado la variabilidad. Esta es la variabilidad. Cada vez hay más años secos, más años húmedos, menos de lo que quisiéramos, pero más años extremos, podemos decir, y menos años normales. Tenemos menos agua y menos años normales. Y en cuanto a la temperatura, pues qué os voy a decir, esta gráfica es de lo más ilustrativa. Todos los años después del 95 menos 1 han superado los 16 grados y medio de media, 16,5 grados de media. Antes de 1995, solo 1 de cada 4 superaba los 16,5 grados de media. Nos hemos quedado sin años fríos. Es que eso es lo que está pasando. Es que ya no tenemos años fríos. ¿De acuerdo? La temperatura sube. Y si vemos la media móvil de 30 años, pues veis que está en un ascenso muy pronunciado desde finales del siglo pasado. Tiene un ascenso muy pronunciado en el que no se vislumbra ninguna estabilización. Estos son los antecedentes. ¿Hasta dónde hemos llegado ahora mismo? ¿Y qué nos depara el futuro? Bueno, estamos aquí. Estamos en una disyuntiva. Está en nuestra mano, en buena medida, ver cuáles de estos caminos tomaremos. Si somos extremadamente eficientes combatiendo el cambio climático, podríamos llegar incluso a revertir la situación preindustrial. Eso lo veo francamente difícil. Si hacemos un gran esfuerzo y somos ambiciosos, podremos revertir la situación y alcanzar un incremento de las temperaturas que no supere los 2 grados a finales de siglo. Ese es el escenario 4.5. Si no somos cuidadosos y nos dejamos llevar por lo más fácil y solo miramos a corto plazo, nos estaremos metiendo en la vía del escenario 8.5, que nos puede llevar a un incremento de las temperaturas de hasta 5 grados a final de siglo. Estos son los dos escenarios base que vamos a considerar, el 8.5 y el 4.5. Hay un tercero entre el medio y el 6.5, pero de momento vamos a dejar aparte. ¿De acuerdo? Vamos a considerar esos dos escenarios. Todo esto para un horizonte temporal largo, un horizonte temporal que llega hasta 2100. Estos son los cálculos que se hacen en las correntías para el escenario 4.5 y para el escenario 8.5. Veis que en ambos se nota una cierta disminución. Pero lo que ocurre es que estos escenarios realmente no están pensados para lo que es el proceso de planificación. El proceso de planificación tiene un escenario de 6 años, no llega a 2100. Tenemos que manejar escenarios que se parezcan más a nuestros escenarios, que se parezcan más a aquellos que son para nosotros ansibles y comprensibles. ¿De acuerdo? Entonces,
Es por esto por lo que la Dirección General del Agua encargó al CEDES un estudio para un escenario que nos puede parecer lejano, pero no lo es tanto, como es 2039. El próximo plan será, este va a ser el 22-27, pero el próximo va a ser ya 27, 28, 34. Y prácticamente estaremos ya a tiro de piedra en 2039. Hay que empezar a pensar en 2039 muy seriamente, como un escenario posible y previsible, aunque no esté todavía en este ciclo de planificación. ¿Y qué se prevé para entonces? Bueno, el trabajo que ha hecho CEDEX en un escenario benigno prevé una disminución de las aportaciones en torno al 5%, algo inferior al 5%, más acusado a la mitad oriental con el escenario benigno. Y si tenemos el escenario peor del 8,5, pues nos vamos a ir a un descenso de torno al 9% de toda la cuenca, y curiosamente aquí la parte más afectada va a ser la parte más occidental, la parte más expuesta a los temporales atlánticos, posiblemente va a ser la que sufra más intensamente en un escenario más riguroso. Si hacemos unos números, bueno, vemos que en la serie 40-80, en la serie antigua, cuando llovía más, teníamos unos 8.200 hectómetros, 8.100 hectómetros de aportación. Hemos pasado a las actuales en 1.900. Y bueno, con el cambio, si se cumplen las previsiones de cambio climático, si hemos seguido la ruta favorable, la disminución estará en torno al 4, y si no la seguimos, en torno al 9. Y esto sería de una manera gráfica. Primero tenemos los 8.000 hectómetros, hemos pasado a 7.000, y eso es a lo que pasaremos en el futuro en diversos escenarios de cambio climático. Y si lo vemos en porcentaje de aportación, si ahora consideramos que tenemos un 100%, Víctor, hace 50 años teníamos un 120%, y el futuro está entre el 90 y el 95. Bastante delicado, este va a ser difícil y puede convertirse en muy difícil. Tenemos una vuelta de tuerca de un 9% adicional en el recorte de las aportaciones. Y en las aguas subterráneas pues se espera un descenso incluso mayor, que podría alcanzar el 10% en el escenario 4.5 y el 18% en el 8.5. Esto no se limita solo a que haya menos agua, también va a tener importancia en lo que es la evolución de los ecosistemas. Un incremento en el aire, el temperatura del aire va a conllevar un incremento en la temperatura del agua, lo cual, como muchos sabéis, va a producir una disminución en el oxígeno disuelto. El oxígeno disuelto del agua aumenta cuanto la temperatura más baja, y también va a perjudicar a aquellas especies que son más dependientes de ecosistemas de aguas frías. Este es un mapa de las zonas que se verían más afectadas, y este es un mapa del porcentaje de masas de agua que van a sufrir un riesgo alto o muy alto en los dos escenarios de cambio climático. En azul el escenario más benigno, y en rojo el escenario más delicado. Y en ambos casos vamos a tener un porcentaje muy elevado de masas de agua que van a sufrir un deterioro debido al cambio climático. Y todo esto sin olvidarnos de otros posibles fenómenos extremos, como son las sequías e inundaciones, y de las consecuencias que pueda tener el cambio climático sobre la costa y el estuario, en las que no voy a entrar porque me llevaré a la mañana, pero que están ahí y no pueden ser ignoradas. Y bueno, ¿y qué estamos haciendo? ¿Cuánta agua tenemos ahora mismo y cómo lo estamos manejando? Bueno, nosotros manejamos el agua por sistema de explotación. Aquí están los 8 sistemas de explotación, el más grande con diferencia es el de regulación general. Este es el consumo de agua que tenemos ahora mismo. Estamos consumiendo 3.774 hectómetros en 2021. Aquí hay un desglose por sistemas y por origen del agua. Y esperamos bajar a 3.565 en 2027. Y abajo tenéis una gráfica de lo que es el déficit en aguas reguladas, o sea, lo que nos faltaría para cumplir las garantías que indica la instrucción de planificación hidrológica. Bueno, aquí está esto es lo que preveíamos en el segundo ciclo. Hace 6 años preveíamos que en 2021 gastáramos 3.830 hectómetros. La verdad es que hemos sido cumplidores y hemos conseguido gastar, en vez de 3.830, 3.674. En este caso hemos mejorado nuestras propias previsiones. Y es importante verla, como ha apuntado antes el presidente, cuál es la evolución en los últimos 20 años. Hay que pensar que en el año 2007 estábamos en 4.007 hectómetros y que hemos bajado a 3.674 y vamos a seguir bajando. En el primer ciclo bajamos 190 hectómetros. En este ciclo hemos bajado a 140.
y en este que viene prevemos bajar 100 más. Es un esfuerzo muy grande que no ha sido fácil, pero bueno, esto es la gestión de la cuenca y lo hacemos entre todos. Y en cuanto al déficit, en cuanto a lo que no podemos servir, a la falta de garantía, que es algo fundamental, también ha disminuido de manera considerable desde 2007. En 2007 teníamos un déficit horroroso que amenazaba con llevarse por delante la gestión del agua, un déficit de casi 700 hectómetros. Podemos decir que tenemos un déficit completamente desbocado, que conseguimos reducir a 320 en 2015 y que hemos bajado a aproximadamente 200 en 2021 y que esperamos mantener en 2027, una cantidad muy similar. ¿Y el futuro? Pues el futuro no está escrito y depende de nosotros, ¿no? Si hay cambio climático y no hacemos nada, hay cambio climático duro, pues nos iremos a un déficit de más de 300 hectómetros otra vez. Si el cambio climático no es tan duro, pero es importante y no hacemos nada, nos iremos a 280 hectómetros de déficit, una pérdida igual de la garantía. Y si hay un cambio climático y hacemos nuestros deberes, como estoy seguro que será si se dan esas circunstancias, conseguiremos mantenernos unos niveles de garantía similares a los que ahora tenemos, ¿no? Bueno, esto no ha sido fácil, hay que decirlo, ha sido un esfuerzo grandísimo, tanto de la administración como de los usuarios. El primer ciclo conseguimos reducir la brecha, concluyendo todas las infraestructuras pendientes y con una modernización masiva de regadíos, que convirtió la cuenca de Guadalquivir en una de las más modernas de España. En el segundo ciclo hemos completado la mayor parte de la modernización y sobre todo nos hemos centrado en la gestión de la demanda, con un desplazamiento incentivado de la planificación desde regadíos con alto consumo y con un bajo valor añadido, como son la remolacha, el algodón, el maíz, cereales y otros, a otros cultivos leñosos con un bajo consumo y un alto valor añadido, fundamentalmente almendro, pero también nogal, también pistacho, y todo eso con las consiguientes modificaciones de características de las concesiones. O sea, si alguien cambia de algodón a olivar, que gasta mucho menos, se le premia dejándole ampliar con algo, con parte del ahorro, pero se recorta la concesión. Una concesión de 100.000 metros cúbicos se puede ir perfectamente a una concesión de 60.000 metros cúbicos. Y esto se refleja en las características de las concesiones y se inscribe en el registro de agua. Y además se han cotejado todos los derechos de la cuenca, se han revisado todos y se ha comparado con las inscripciones. ¿De acuerdo? Y esto lo vamos a seguir haciendo durante el tercer ciclo, pues esto es algo que hay que hacerlo siempre. Todo esto ha supuesto un cambio a un regadío que ahora es mayoritariamente de precisión y muy frecuentemente con técnicas de riego deficitario. Cuando riegas con un riego deficitario, riegas con menos agua de la que requiere el cultivo. Entonces tienes que andar con muchísimo cuidado dando el agua cuando hay que darla y entonces no te puede faltar. Todo esto cuesta mucho dinero y mucho esfuerzo. Y como digo, el agua no puede faltar. Una persona que tiene cereal, tiene cebada o tiene algodón, pues no riega, pues pasa en secano y pasa como puede y sale adelante. Pero una persona que ha hecho una gran inversión en un cultivo de alto precio y de alta calidad y tiene una alta letra en el banco que pagar, necesita su agua todos los años, necesita su garantía, que es para él tan importante como el volumen mismo. Y esta política de no incremento de regadío, del mantenimiento de la garantía, es la piedra angular de la planificación hidrológica de esta cuenca y así debe seguir siendo. Y bueno, y para todo esto pues para controlar todo esto, contamos con múltiples redes de control. Tenemos una serie de redes de control de agua superficial, esto para seguir todas las masas de agua superficial. Tenemos también una red de control químico para las aguas subterráneas, para controlar la calidad de las aguas subterráneas en diferentes redes. Contamos con diferentes redes para vigilar los niveles del agua subterránea y de los manantiales y ver que no se nos van de mano, o si se nos van de mano, saberlo y actuar. Tenemos una red de manantiales de 85 puntos y una red piezométrica de 263 y además tenemos la joya de la corona de la red de control, que es la red de control de Doñana con 292 puntos dedicados exclusivamente a Doñana, que acuíferos más monitorizados no creo que lo haya en España. Y además estamos haciendo un esfuerzo enorme de seguimiento mediante teledetección, ya no solo de cultivos, sino también del estado ecológico. Ahora nos estamos dedicando a hacer un seguimiento de los lagos,
mediante detección para saber qué debemos esperar del hidroperiodo de los lagos. Los lagos, en su mayor parte, o por no decir todos, están protegidos y no se puede coger agua prácticamente en ninguno o en ninguno. Con lo cual, básicamente no sufren, salvo casos concretos, no sufren por exceso de extracción. Pero es muy importante saber cuál es su hidroperiodo a fin de saber lo que es natural y lo que no es natural. Entonces, hemos hecho un estudio de teledetección histórica y hemos determinado lo que se puede esperar en condiciones naturales y condiciones, podemos llamar de sequía, en la mayor parte de los lagos de la cuenca, con el percentil 50 a la mediana y el percentil 25 del hidroperiodo, aquí lo tenemos para los 12 meses del año, y también tenemos la serie histórica, que veis el histórico de la salada de Zorrilla, lo que podríamos llevar, entre comillas, los caudales ecológicos de la salada de Zorrilla, o sea, los niveles esperables, de inundación esperables, con el percentil 50 y el 25. Esto es lo mismo para la laguna del Conde de Salobral, esto es lo mismo para la laguna del Bosque, en Sevilla. Esto es lo mismo para la marisma de Doñana y así hasta un total de 20 masas de agua tipo lago. También usamos la teledetección para hacer un seguimiento del regadío, para ver quién está regando, cuánto está regando. También lo hacemos para vigilar el dominio público hidráulico. Esto era un lindo pueblo de la Guadalquivir hace 40 años y este es ese mismo pueblo en la actualidad. No quiero ni imaginarme lo que podría ocurrir con unas inundaciones como las que están teniendo lugar en Alemania. Bueno, la teledetección es realmente importante, no solo las redes de control son importantes, la teledetección es fundamental y en esta confederación hace un uso intensivo de ella. Y bueno, vamos ya a ver cuál es el estado de nuestras masas de agua. Es que en este tercer ciclo podemos decir que contamos con muchos mejores datos que los anteriores. Por una serie de circunstancias tuvimos un hueco enorme entre el 9 y el 14, ya se han consolidado las redes y están plenamente operativas y además contamos con criterios adicionales desde la Secretaría General de Medio Ambiente y una serie de guías metodológicas para determinar el buen estado. Hemos hecho un esfuerzo grande, especialmente en las aguas subterráneas, para tener en cuenta el efecto del caudal ecológico y su contribución al caudal ecológico para determinar el recurso disponible, basarnos lo más posible en tendencias piezométricas y ver los ecosistemas dependientes de la relación río-acuífero. Y bueno, también decir que la Confederación no es responsable de todo el estado de las masas de agua, no es responsable de las superficialidades subterráneas, pero en las masas de transición y costera corresponde la comunidad autónoma, el seguimiento de la red de control y la determinación de su estado, tal y como lo dictamina nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, en cuanto a las masas de agua superficial, tenemos un 63% que están en un estado bueno o muy bueno, tenemos un 37% que está en estado peor que bueno. Eso en cuanto a estado ecológico. En cuanto a estado químico, la situación es mucho mejor, gracias a Dios. Tenemos un 94% en buen estado, salvo unos ríos muy concretos, algunos de los cuales hablaré después. Y este es el estado global de la masa de agua superficial, que es el peor de los dos posibles. Tenemos un 62% en buen estado y un 38% en mal estado. Y en cuanto a las aguas subterráneas, tenemos un 54% de masas de agua en buen estado. En este tercer ciclo hemos sido mucho más rigurosos que en el primero, teníamos muchos más datos. Y en vez de basarnos únicamente en un balance, nos hemos basado todo lo que hemos podido en la piezometría. Y hemos puesto en mal estado muchas masas de agua que, aunque no parecen tener una extracción muy importante, pero sin embargo sí tienen unos descensos piezométricos significativos. Por ejemplo, todo el Guadiana Menor, la mayor parte del Guadiana Menor será en buen estado. Sin embargo, hemos observado que muchos de los piezométros van en picado, con lo cual nos hemos puesto en mal estado independientemente de cuál era el balance que tuvieran. ¿De acuerdo? En cuanto al estado químico, básicamente es mucho más parecido al anterior y el estado global siempre es el peor de los dos. Y tenemos un 49% de las masas en buen estado y un 51% en mal estado, mitad a mitad prácticamente. Con relación al plan anterior, en el plan anterior
sobre todo el cambio estable cuantitativo, que teníamos 64 masas en buen estado y hemos pasado a tener solo 55. Hay 9 masas que han cambiado por eso que he explicado antes, que es que hemos sido muchísimo más rigurosos a la hora de determinar qué está en buen estado en las aguas subterráneas. Y en cuanto a los objetivos, bueno, los objetivos es un sistema de excepciones. Básicamente tenemos al 4.4, que es la prórroga del plazo, el 4.5 son los objetivos menos rigurosos, 4.6 los objetivos temporales y el 4.7 las nuevas modificaciones. Vamos a ver muy brevemente todos. En azul son los que ya están en las masas de agua superficial que están en buen estado. En marrón, las que esperamos que alcancen en buen estado en 2027 con el programa de medidas. En morado, aquellas que pensamos que por condiciones naturales, por una serie de condiciones, quizás no puedan alcanzar el buen estado en el año 2027. Lo alcanzarán después, pero lo alcanzarán. Y luego tenemos algunas que pensamos que es muy difícil que alcancen en buen estado, sobre todo el río Jailén, el Alto Jándula. Tenemos que olvidarnos que este es un río relativamente pequeño, el Jailén es un río relativamente pequeño, con poco caudal y un enorme complejo petroquímico como es Portollano, con un gran vertido, y el vertido cumple como vertido. Pero, claro, el agua de vertido, que en el momento que deja de ser vertido y se convierte en caudal fluyente, ya no cumple como masa de agua. Y eso es difícilmente arreglable, con lo cual hemos considerado que es la única excepción, prácticamente el único caso en que vamos a poner un objetivo menos riguroso. En aguas subterráneas no hay objetivos menos rigurosos. Las que están en azul ya cumplen, las que están en amarillo esperamos que cumplan en 2027 y las que están en marrón deberán cumplir en 2027 porque se encuentran en un estado que no permite en el plazo de 2027, las condiciones naturales de la masa de agua no permiten alcanzar el buen estado en 2027. Y finalmente, dentro de estas excepciones, tenemos a las que se acogen al artículo 4.7, que son las nuevas modificaciones, que son aquellas en las que se van a hacer nuevas modificaciones debidas a actividades humanas de desarrollo sostenible que pueden tener consecuencias que no se alcancen los objetivos o que puede haber un deterioro o que se pase de estado muy bueno a bueno. ¿De acuerdo? Son los tres casos posibles. Además, se deberán, primero, adoptar todas las medidas para paliar los efectos adversos. No vale decir no cumplo, no, perdona, no cumplo, pero hay que plantear objetivos y usar las mejores técnicas disponibles. Todo esto se tiene que explicar bien en el plan hidrológico de Río Sasa cada 6 años. Además, todo esto tiene que ser de interés público superior. Y los beneficios de la alteración deben ser superiores a los beneficios que tendría el logro de objetivo. Y finalmente, que no haya otra manera de hacerlo, ¿de acuerdo? De conseguir los beneficios del desarrollo sostenible. Y muy importante, esto no vale para la contaminación, esto no vale para contaminar. Esto vale para modificaciones físicas, que pueden ser de aguas superficiales, como puede ser hacer un embalse, o subterráneas, como puede ser bajar el nivel piezométrico, que es lo que ocurre frecuentemente en el Guadalquivir. Tenemos 3 minas que van a deprimir el nivel piezométrico. Una de ellas es Cobra las Cruces, que ya ha tenido un procedimiento de formación público propio, al amparo de lo previsto en el artículo 2 del plan hidrológico anterior, del Real Decreto que publicaron los planes anteriores, y salió en el BOE del 20 de agosto de 2020. Otras 2 minas que están en este plan hidrológico, están ahora en formación pública, como son la mina de los Frailes y la mina del Alquife. Y finalmente el recrecimiento de la presa del Agrio en Doñana, es un pequeño recrecimiento de 40 a 60 hectómetros que está fundamentalmente destinado a sustituir aguas subterráneas por aguas superficiales en Doñana. Aquí tenéis la ubicación de los 4.7, tenéis la mina del base del Agrio, la mina de los Frailes, la mina de las Cruces y la mina de Alquife en Granada, que la veis aquí en una foto. Y creo que esta es la mina de Alquife, es la corta, como que todos comprenderéis que para poder explotar esto hay que primero vaciarla y luego bombear continuamente para poder mantener el nivel bajo. Esa es la situación actual. Fondo Sierra Nevada. Esta mina ya explotándose desde antes de los romanos, ¿de acuerdo? Bueno, finalmente el programa de medidas, voy a pasar un poco rápido porque Joaquín lo ha explicado con muchísimo detalle. Hemos aumentado en 1.400 millones de euros desde el plan anterior, la mayor parte dedicados a acciones de tipo medioambiental. Una parte muy importante de este programa de medidas corre a cargo de la Administración General del Estado, el 90% del Ministerio para la Transición Ecológica, del Reto Demográfico, y el resto es mayor parte del Ministerio de Agricultura.
Y bueno, aquí están las diferentes medidas por ejes temáticos, lo puedes comprobar. Y ya para ir acabando, pues un repaso a los principales hitos del contenido normativo del plan. Lo que son, bueno, primero, ¿qué hay en el contenido normativo? ¿Qué son las normas? O son unas normas obligadas a cumplimiento que ordenan el dominio público hidráulico en la demarcación de agua de adquirir para alcanzar los objetivos de la planificación. ¿Vale? Son unas normas de obligado cumplimiento que ordenan el DPH para alcanzar los objetivos. ¿Vale? El tercer ciclo es bastante continuista con respecto al anterior porque pensamos que estamos en el buen camino. No obstante, hay novedades importantes, pero es que en esta cuenca la directiva ha marcado muchísimo y el impulso que cogió el primer ciclo, muy importante, se ha mantenido en el segundo y pensamos que se continúa con renovado ímpetu en el tercero. Entre las cosas destacables, bueno, primero lo que viene. Tenemos una serie de artículos dedicados a los recursos, los caudales ecológicos, los criterios de prioridad, luego otro dedicado a objetivos medioambientales y a protección de las masas de agua, y finalmente uno dedicado a programas de medidas y a la organización del plan hidrológico. Y luego 17 apéndices, que en los que se desglosa todo lo anterior. Y en cuanto a los principales aspectos que merece la pena resaltar en tan poco tiempo de la normativa del plan, bueno, podemos destacar que en este caso los criterios de cumplimiento de los caudales ecológicos ya no van a estar ordenados por el plan, va a ser el reglamento de dominio público hidráulico quien va a ordenar cuándo se cumple y cuándo no se cumple el plan hidrológico, cuando no se cumplen, perdón, los caudales ecológicos. Eso va a ser así en todas las cuencas. También incluimos determinaciones para las aguas de transición y para las masas tipo lago, como ya he indicado antes, con una serie de niveles orientativos. También continuamos con la política de incremento cero para el regadío, salvo las actuaciones que ya estén planificadas y las que puedan producirse con los 20 hectómetros de agua regenerada que se van a poner a disposición de los usuarios. También, afecto a las actuaciones de riego, hay algunas novedades. Los frutales van a incluir también a los frutales de cáscara, como son el almendro, el nogal y el pistacho. Se introduce el viñedo como un cultivo desglosado, no solo como leñosos. Vamos a permitir dotaciones máximas para el olivar superintensivo de hasta 3.500 metros cúbicos por hectárea y al mismo tiempo dotaciones mínimas de olivar que variarán en función de la climatología y del marco de plantación. Vamos a incluir abundantes previsiones para aumentar la protección de los cauces, para proteger su continuidad, teniendo en cuenta la guía oficial publicada por el Ministerio, es una guía magnífica. Vamos a ordenar las pequeñas actuaciones y vamos a ordenar especialmente las extracciones de áridos. También se regulan en el plan la ubicación y las dimensiones de las balsas asociadas a las concesiones de aguas invernales y de aguas subterráneas. Se van a ordenar también las distancias entre los usos privativos por disposición legal, tal y como prevé el artículo 87.2 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. Se prohíben las granjas intensivas porcinas y vacunas en perímetro de abastecimiento y se establecen unos umbrales anuales de excedentes máximos de nitrato por hectárea en las masas de agua subterránea en mal estado químico por nitratos, que se deberán incluir los programas de actuación. Y todo esto porque nos importa muchísimo y nos preocupa muchísimo la contaminación por nitratos, que es uno de los problemas más grandes que tenemos. Es un problema insidioso, poco visible, pero que está ahí. También finalmente se fija un coste unitario del agua en función del uso a efecto de la evaluación de daños por extracción ilegal, tal y como preveía el artículo 326 bis del Reglamento de Dominio Público Hidráulico y ninguna confederación o casi ninguna había hecho. Y finalmente vamos a acabar diciendo que también hay un proceso de evaluación ambiental, una evaluación ambiental estratégica, que ahora mismo se encuentra en el paso del estudio ambiental estratégico, que está en consulta pública, y de ahí tiene que seguir la declaración ambiental estratégica final. Este es el estudio ambiental estratégico que está en información pública. Y hay que indicar que es un informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que se incluirá la evaluación ordinaria, evalúa la integración de los aspectos ambientales del proyecto y determina las condiciones que deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante toda la fase del proyecto. Y en nuestro caso concreto, además, tenemos una separata específica dedicada a Doñana, cumpliendo el compromiso adquirido con la UNESCO, con el Reino de España, en julio de 2017 y en 2019, que se renovó en la visita de la misión que tuvo lugar en Doñana en febrero de 2020, cuyo informe ha salido recientemente. Y ya está.
y con esto pues confío en haber sido capaz de transmitiros dentro del tiempo limitado lo que es el plan, sus principales novedades. Sigo diciendo cuál es el correo al que se pueden dirigir las preguntas y estoy a vuestra entera disposición para cualquier cuestión que queráis plantearnos. Buenos días otra vez a todos y a todas. Vamos a presentar a David González, técnico de planificación hidrológica, que va a coordinar, que está coordinando ya las diferentes preguntas que han llegado a los que pueden llegar. David, cuando tú creas conveniente. Buenos días, se me escucha bien, ¿no? Perfectamente. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a todos por su asistencia y a Joaquín y a Víctor por sus presentaciones. Antes de empezar a leer las distintas cuestiones que nos han ido llegando, recordar que pueden seguir enviando las preguntas al correo participación@chguadalquivir.es. Intentaremos dar respuesta a lo largo de la webinar aquellas que no nos dé tiempo, pues se contestarán por escrito y se colgarán en la web de la Confederación. Ahora mismo estamos conectados 83 asistentes, entre los que se incluyen los distintos usuarios del agua, regadío, abastecimiento, empresas hidroeléctricas, representantes de asociaciones y grupos de conservación de la naturaleza, entidades locales, tanto ayuntamientos como diputaciones y numerosos particulares que están interesados en el proceso de planificación hidrológica. Vamos a comenzar a leer las distintas cuestiones. Un particular pregunta por los motivos por los cuales se mantiene constantemente abierto el canal de desagüe del embalse de Puente Nuevo y por qué otros embalses de provincias colindantes se encuentran con el doble de porcentaje de agua embalsada. Bueno, el embalse de Puente Nuevo forma parte de la regulación general y como tal le toca proporcionar su parte de recursos para la temporada de riego, para el riego de los regadíos y demás aprovechamientos que dependen de regulación general. Pero no solo eso, es que también verá agua circulando en invierno aunque no llueva, porque hay una cosa que se llama caudal ecológico, que hay que soltarlo y es obligatorio soltar el caudal para que el riego abierto tenga un caudal circulante mínimo aguas abajo de Puente Nuevo. En cualquier caso hay que decir que todo lo que se suelta de Puente Nuevo se recoge en la breña, con lo cual a efecto del sistema sigue contabilizado. Muy bien. Otro particular nos comenta que dada la lenta pero inexorable expansión del mejillón cebra en la cuenca, que si este organismo ha pensado en modificar la política de confinamiento de embarcaciones y de artefactos flotantes y la modificación de las autorizaciones para la navegación. Bueno, en todos los embalses de abastecimiento, la navegación está confinada y en aquellos embalses en los que hay el más mínimo indicio de que pueda haber mejillón cebra, también se confina la navegación. El plan hidrológico tiene varios artículos que se dedican específicamente a eso y efectivamente se contempla la creación responsable. Vale. El alcalde del municipio de Villapalacio, en Albacete, José Ángel Rodríguez Herrera, hace varias preguntas. La primera de ellas se refiere a los ríos Mesta y Guadalmena y a la falta de inversiones sobre los cauces que actualmente se encuentran muy degradados. Bueno, el plan hidrológico hace una serie de previsiones para restauración fluvial y para mi mantenimiento de cauces. Concretamente en Castilla-La Mancha hay una inversión prevista de 1,6 millones de euros para mejora de hábitats y además la Confederación tiene un programa general de 15 millones de euros para mantenimiento de cauces, en el cual pues entrará también los cauces bueno, puede ser de otra manera, de la comunidad de Castilla-La Mancha. ¿Sabes? En ese sentido hay una partida importante para ello. Otra de las preguntas es que, o destaca que hay que ejercer mayor vigilancia y control de las extracciones por parte de los particulares, ya que en ocasiones se crean problemas con el abastecimiento del propio municipio. Bueno, y también destaca que es necesario centralizar la depuración de los municipios colindantes en una sola depuradora,
que supondría un reparto de costes de financiación. Bueno, en cuanto al primero, quiero decir que la Confederación está haciendo un esfuerzo enorme de control. Yo lo primero que diría también es que denunciara. O sea, si un particular piensa que se está perjudicando a la colectividad porque alguien está cogiendo agua y está perjudicando el abastecimiento, vamos, yo es que pienso que realmente debería ser el ayuntamiento el que de oficio denunciara ante la Confederación Hidrográfica y ante quien pueda corresponder, porque eso puede ser una falta muy grave. En cualquier caso, la Confederación hace un importante esfuerzo con ello. En el plan en el programa de medida hay 4 millones de euros en ejecución subsidiaria para este tipo de actuaciones y otras que puedan parecerse. Pero aquí es fundamental la colaboración ciudadana. O sea, si alguien sabe una cosa de esas, debe denunciarla. Y finalmente, en cuanto a lo que has dicho de la depuración, pues, hombre, quisiera recordar que la depuración es una competencia de la administración local, no solo de los ayuntamientos. Si son pequeños, siempre tienen a su gran administración local, que es la Diputación, y también es competencia de la comunidad autónoma si decide implicarse en ello, y el Estado únicamente es como último recurso y en los casos en los que la actuación está declarada de interés general. Vale, continuamos. El Ayuntamiento de Mestanza realiza una cuestión sobre el Parque Natural de Valle de Alcudia y Sierra Madroña en relación al pantano de Montoro, que se encuentra en los límites de este parque natural y que necesitaría un uso, sería un recurso turístico si se pudiera cumplir las condiciones de navegabilidad. Que pregunta sobre qué requisitos serían necesarios para tramitar dicha acción y si es viable. Bueno, esto es un tema importante y un tema que en el segundo ciclo nos dio mucho que pensar, porque había que mantener el equilibrio entre la necesidad de mantener la seguridad en los embalses de abastecimiento, sobre todo pensando en las exóticas, y al mismo tiempo pues, el legítimo deseo de las poblaciones de tener un beneficio de esos parajes que se crean, esos lagos artificiales de montaña. Y bueno, en el artículo el plan hidrológico prevé la posibilidad de que los ayuntamientos firmen convenios con la Confederación, con lo cual los ayuntamientos se hacen cargo de la gestión en régimen confinado de la navegación en esos embalses. Hay una vía al respecto posible. Concretamente, el artículo 51.3 de la normativa ordena eso, pero así. Hay un camino, hay que ser exigente, no se puede hacer de cualquier manera, hay que ser riguroso porque no jugamos mucho. Concretamente, ese embalse es del que ve Puerto Llano y todos los pueblos circundantes, pero pues sí, hay una manera de hacerlo. Vale. Siguiente cuestión, la realiza Gabriel Villalobos, presidente de la Asociación de Empresarios de la Comarca de Huéscar y secretario de AGAPRO, que es la Asociación de Agricultores, Ganaderos y Productores del Altiplano Granadino. La cuestión es la siguiente. En el plan vigente habría asignados 11,52 hectómetros para la zona regable del canal del Guardare y 6,15 para ríos de aguas abajo del embalse de San Clemente. Sin embargo, en el borrador del nuevo plan, estas asignaciones se reducen. Quiere saber a qué se debe dicha disminución en la asignación y si se podrían atender con dichos recursos regadíos infradotados de Orce, Galera e incluso de Cúllar. Asimismo pasa lo mismo, nos indica que en el caso de las aguas subterráneas, en concreto en la masa de agua de Caniles, también hay una disminución en la asignación de recursos. Bueno, nosotros a la hora de hacer la asignación de recursos, lo que hemos hecho en este plan y lo que vamos a hacer en el futuro es cotejar con los derechos existentes. O sea, ya no estamos mirando únicamente qué regadíos hay, sino cuáles son los derechos que se tienen. Y los derechos que había en esa zona ascendían a 4 hectómetros cúbicos, que nos podemos equivocar, y que pueda haber documentos que lo tengamos. Quiero decir que si alguien considera que su derecho se está viendo lesionado, lo que tiene que hacer es presentar una alegación y vamos, yo sería la primera persona contenta de haberse equivocado, o sea, y atenderemos sin ningún problema, pero nos estamos basando en los derechos existentes. Y también hay que decir que una cuenca como esta, que se encuentra en las condiciones como esta, aquí no sobra nada. O sea, aquí si se pasa de 6 hectómetros a 4, lo que estamos haciendo es redundar en el beneficio de todos, en manteniendo la garantía. ¿De acuerdo?
Muy bien. Sí, claro. No, sí, continúa, Víctor. No, que ¿Has no terminado? sé, Vale. se me dejaba alguna parte de la pregunta por contestar. No, en principio creo que está contestada. Un particular y también el alcalde de Pedrera, Antonio Nogales, nos pregunta en el estado en que se encuentra actualmente la tramitación de los 20 hectómetros, de la reserva de 20 hectómetros de agua regenerada que se incluían en el plan actual, en el plan del año 2016. Bueno, eso ya escapa de planificación. Planificación ya hizo su informe y ahora mismo está en tramitación en comisaría. A lo que sé, se están tramitando la mayor parte ya de la información pública de las concesiones, la información definitiva. Y creo que queda alguna alegación pendiente. Si hay alguien que no está conforme con cómo va el procedimiento, puede alegar. Hay que atenderle. Eso retrasa el procedimiento. Que yo sepa, esa es la situación. Está muy avanzada en la mayor parte de los casos y hay algunas alegaciones evidentes. Vale. El mismo particular nos pregunta sobre cuáles serán los criterios de asignación de las nuevas reservas de 20 hectómetros de aguas regeneradas que se encuentran en la normativa del borrador del plan, que si esos criterios serán los mismos que en el plan del año 2016 y que si contarán con un periodo de aportaciones o estarán sujetos a información pública previa a su aprobación. Bueno, los criterios seguramente serán similares a los del plan anterior porque está hecho bajo las primeras premisas. Se trata de regadíos con un alto sentido social, que están pensados para zonas en las que no hay otra cosa. Casi frecuentemente quienes más han recorrido ellos han sido zonas donde no hay agua regulada de embalse, donde no hay grandes acuíferos. Entonces, prácticamente la única fuente de agua que hay es la EDAR y ese criterio social va a ser el que marque también los nuevos 20 hectómetros cúbicos, obviamente sin olvidar los criterios ambientales, que son importantísimos, y la viabilidad técnica. Y en cuanto a cómo se van a plantear esos criterios, bueno, se plantearán en Junta de Gobierno, como se ha hecho en algún arreglado para ello, como se ha hecho con los 20 hectómetros anteriores y se ha hecho con Siles, pero no tengáis ninguna duda de que antes de llevarlo a Junta de Gobierno dialogaremos con los usuarios a fin de llegar a una propuesta lo más consensuada posible. Vale. Y por último, este mismo particular nos cuestiona sobre si existen nuevas medidas o qué medidas nuevas se van a adoptar para conseguir los objetivos medioambientales en las masas de agua subterráneas, en concreto la masa de agua de Baza-Sula-Freila, y si se mantienen las medidas que estaban ya en el plan anterior, del año 2016. Pues las medidas básicamente van a ser vigilancia y control, y una vez que esté todos los derechos cotejados y sepamos lo que hay y que solo son los que están, a continuación, si se considera necesario y no hay otra medida, pues habrá que recurrir seguramente a lo que es la declaración del riesgo de alcanzar el buen estado y la creación de comunidades de usuarios. Muy bien. Otro particular nos pregunta cuál sería el motivo por el cual se están metiendo tantas hectáreas de tierra en regadío y por qué no se hacen embalses o pantanos en la misma proporción. Él piensa que se debería estar regulando el número de hectáreas debería ser que ya está regulado el número de hectáreas con los hectómetros cúbicos de agua embalsada. Bueno, eso es la política de la Confederación. La política de la Confederación es no solo hectárea más. Todos los regadíos que se estén poniendo ahora deben estar planificados. O bien se están acogiendo a la figura del uso privativo por disposición legal, que por eso lo hemos ordenado en este plan hidrológico. Entonces, en Guadalquivir, teóricamente, no debería haber ninguna puesta en regadío al margen de la legalidad. Y yo animo a estos particulares a que denuncien estos hechos y digan quién está poniendo regadíos ilegales, porque con toda seguridad puedo decir que actuaremos sobre ello. Vale. Juan Romero, que es miembro de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, nos realiza las siguientes cuestiones. ¿Contempla la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en este tercer ciclo de planificación la recuperación de todos los sistemas hídricos del estuario del Guadalquivir? Es decir, la recuperación del caño de Guadiamar, que es la ficha número 5 del proyecto Doñana 2005, y la del Brazo de la Torre, que es la ficha número 7. Además,
Se contempla la recuperación de las llanuras de inundación y la eliminación de las montañas del río y la recuperación de todas las cuencas vertientes a la marisma. Y también nos pregunta sobre si la parte o hay alguna medida para recuperar parte de las marismas transformadas de la otra margen del río, que es en el caso de Trebujena, para evitar que se conviertan en campos de golf o proyectos urbanísticos. ¿Contesto yo, Joaquín? Vale. Bueno, Doñana 2005 es una historia de éxito, una magnífica historia de éxito. No se ha concluido entera, quedan actuaciones pendientes y el plan hidrológico prevé expresamente en su programa de medida 15 millones de euros para concluir este Doñana 2005, que 2005 está atrás ya. Yo creo que hay que pensar en el futuro, hay que pensar en este ciclo de planificación incluso un poco más allá, quizás en el Doñana 2030. Lo que hagamos allí habrá que hacerlo entre todos, ¿de acuerdo? Ahí tendrá que haber un comité asesor y tendrá que estar de acuerdo, ponerse de acuerdo exactamente en lo que es lo que quiere hacer y cómo se quiere hacer. A mí, medidas tan audaces como quitar la montaña del río, pues me parece que me da la impresión de que es una medida que requerirá un intenso debate y un fuerte consenso, ¿no? En cualquier caso, a mí me parece de lo más interesante, de lo más bonito de mi trabajo. O sea, que es un tema que estoy muy contento de que esté en el plan. Espero estar allí y, por supuesto, Juan, que nos vamos a ocupar de ello. Y respecto a la marisma de Trebujena, en el otro margen, yo ahí lo que quisiera decir es, a ver, eso no es dominio público hidráulico, eso es dominio público marítimo terrestre. Y digo yo que ahí habrá que dirigirse a la administración que es competente en el dominio público marítimo terrestre y en la ordenación del territorio. La Confederación se ocupa del dominio público hidráulico, pero la Confederación no se puede ocupar de todo. Entonces yo animo a ese tipo de demandas, a este tipo de cuestiones, a que se dirijan a la autoridad competente en el dominio público marítimo terrestre y en la ordenación del territorio. Vale. Isabel Pumar, que es técnica de medio ambiente del Ayuntamiento de Alnarcaza, nos pregunta por la fecha de celebración del taller previsto en relación a Doñana en Almonte y así como cuál es la manera de participar en el mismo. Pues 22 de octubre y 10:30. 10:30 y animo a que a través del correo de participación pues muestre su interés en el mismo. Vale. Un particular nos pregunta sobre el cambio climático. Entendemos que en el tercer ciclo se toma aún más en serio los efectos del cambio climático. ¿En qué medida la participación ciudadana tendrá posibilidad de aportar sus propias fuentes de datos, experiencias, opiniones locales sobre los efectos del cambio climático local? ¿Cómo se manejan las incertidumbres de los efectos del cambio climático, además de la cuantificación de alrededor del 9% de reducción? Y también nos pregunta de cómo si nos basaremos únicamente en el estudio del CEDE o los participantes, la sociedad en general, podrá sugerir cuantificaciones alternativas basadas en diferentes datos. Bueno, el proceso de participación está abierto. Es el momento en que puede aportar toda la información que considere oportuna, que considere necesaria. ¿Cuál era la segunda pregunta, David? Perdona, la segunda parte de la pregunta. Sí, que cómo se manejan las incertidumbres del efecto de cambio climático, además de las cuantificaciones. Es decir, que si hay más, entiendo la pregunta que sería que si se manejan otras cuantificaciones, además de la del CED del 9%. El cambio climático es incertidumbre, ¿vale? Lo que pasa es que yo no puedo exponerme aquí a decir lo que da cada modelo, pero hay un abanico de incertidumbre enorme. Un momentito, que no sé si me escucháis o se ha puesto la pantalla. Sí, ¿no? Pues yo no. Bueno, ahí, Joaquín, esa rosa que está en medio de la barra de abajo. En la barra de abajo hay una rosa azul. Sí. Aquí, ahí estamos. Qué bien. Como digo, hay una incertidumbre tremenda, especialmente en precipitación. O sea, hay un rango enorme. Lo que yo he dicho son los valores medios. El valor medio de descenso es 9%, pero hay desde un montón de modelos que dan descensos del 20 y del 30% hasta algunos que dan ascenso del 15%. Pero yo todo eso no lo puedo decir, yo lo estoy diciendo, pero tengo que dar un valor medio y decir que es un rango muy amplio. Un rango amplio, más amplio en precipitación que en temperatura. Y efectivamente, sí, el cambio climático es incertidumbre y la planificación hidrológica se está convirtiendo en el manejo de la incertidumbre.
Así eso tenemos que vivir. Y respecto a las diferentes aportaciones de estudios, hombre, yo agradezco cualquier aportación a través de la formación, de la participación pública. Como podrá comprender este usuario cualquiera, la Confederación tiene que usar escenarios reglados y asumidos por la Administración, ¿de acuerdo? Pero estamos totalmente interesados en estudiar cualquiera que nos puedan proporcionar, y en el caso de que se consideraba apropiado, pues se facilitaría a las instancias correspondientes. Pero nosotros, como Confederación, no podemos hacer lo que queramos ni tener en cuenta lo que nos dé la gana, sino que nos movemos en un marco administrativo de un ministerio que se dedica específicamente a eso. Pero vamos, es un tema muy, muy, muy importante. Vale. Otro particular nos pregunta si hay alguna previsión de que la Confederación asuma la gestión directa de las presas de La Breña 2, Arenoso, Montoro 3 y Zapatero, que actualmente están gestionados por Aquaes y que es una demanda retirada de los regantes. Bueno, estamos hablando con Aquaes y también con la Dirección General del Agua para gestionar en un futuro las presas de Breña y Arenoso. Zapateros no la contemplamos porque Zapatero no la podemos contemplar, puesto que no tiene usuarios y por tanto no podemos repercutir el coste. Y Montoro 3 tampoco está contemplado. Sí, Breña y Arenoso. Vale. Rafael Sey, del programa Agua de WWF España, realiza 3 cuestiones. La primera de ellas sería que en WWF España están muy preocupados con la grave situación de Doñana, después también de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Vale? En este sentido, ¿qué acciones tiene previsto el organismo de Cuenca en concreto para completar las acciones pendientes del Plan Doñana 2005? Que creo que anteriormente ya se ha contestado esta parte de la cuestión. ¿Y qué acciones adicionales están previstas para asegurar la conservación de los valores naturales de Doñana? Voy a contestar yo. Antes Víctor contestó también el tema de Doñana 2005. Nosotros nos estamos replanteando y estamos barajando abrir la posibilidad de entre todos los agentes que intervenimos en Doñana, ver cómo se puede beneficiar al río Guadiamar y, sobre todo, cómo se puede acometer las acciones que todavía no se han acometido en el programa Doñana 2005. Va a ser un proceso abierto, va a ser un proceso en el que vamos a hablar todos y todas, y ya ha comentado también Víctor recientemente que hay en el programa Medias 15 millones de euros precisamente para acometer esos proyectos. Con respecto a la sentencia, bueno, la sentencia, es complicado hablar de la sentencia, pero no quiero que suene mal. Las dos cuestiones que más nos recriminan la sentencia, que es que no se reconocía explícitamente en la planificación la existencia de regadío ilegal y la incidencia del abastecimiento de Matalascañas a través de aguas subterráneas, quedan ya totalmente explicitadas en este borrador. Es decir, en este borrador, en diferentes partes de la memoria, y se recoge explícitamente cómo las extracciones ilegales de agua repercuten negativamente, y además hay 2 medidas planteadas para el abastecimiento de Matalascañas. Una ya hablada y negociada con el propio Ayuntamiento de Almonte, que es sustituir los 2 sondeos de los 5 que abastecen a Matalascañas, los 2 sondeos más cercanos al sistema lagunar, para desplazarlos con una repercusión positiva en este desplazamiento, clausurar los 2 y desplazar y situarlos en otro lugar. La repercusión, las repercusiones, tenemos estudiado que en el Charco del Toro, en la laguna del Charco del Toro, podría incrementarse la película de agua hasta 1,3 metros. Pero además es una medida a corto o medio plazo. Además, también está planificado en este borrador un pequeño trasvase, una transferencia desde la ETAP de Moguer, de agua de la ETAP superficial, para sustituirla definitivamente por el agua subterránea que abastece actualmente a Matalascañas, con lo cual se clausurarían los 5 sondeos que actualmente están.
eso supondría un ahorro, Víctor, tú me corriges, cercano a los 3 hectómetros cúbicos de agua subterránea. ¿De acuerdo? Vale. Continúo con... Eso ya está en nuestra planificación. Es decir que, bueno, antes no estaba, ahora está. La sentencia, yo creo que queda, seguimos, la acatamos como no puede ser de otra manera y además ponemos todo de nuestra parte para solucionar lo que la sentencia nos dice y yo creo que en gran medida ya está. Antes de que se dictara sentencia. Quiero aclarar, antes de que se dictara sentencia, porque aquí, en Confederación, tenemos una máxima que es primordial para nosotros en nuestro día a día, que es resolver y marcar definitivamente el camino para la resolución de los programas ambientales de Doñana, perdón, de los problemas ambientales de Doñana y conseguir que Doñana revierta y se cumplan los objetivos ambientales marcados para el año 2027. Vale, continúo con las cuestiones de WWF. En relación a la ficha específica correspondiente a la actuación prevista para el recrecimiento del agrio, ¿cómo se ha tenido en cuenta o si se ha tenido en cuenta la alternativa de reducir las demandas en la zona de los Hatos y en torno a la cuenca baja del Guadiamar para aportar agua por la zona norte de Doñana? Bueno, los Hatos es una zona que son 3.600 hectáreas que cuentan con títulos de derecho consolidados. Eso es una cosa de la que no nos podemos olvidar y que tenemos que tener en cuenta. Entonces, esos tienen derecho a extraer esas aguas subterráneas y si se lo quisiéramos quitar, había que expropiarlo. Hay que expropiarle. Pensamos que es más económico, mucho más económico y no es muy nocivo ambientalmente o es muy poco nocivo ambientalmente, quizás sea más correcto decir el recrecimiento del envase del agrio. El incremento de la superficie inundada es mínimo. El incremento de la masa de agua muy modificada es mínimo, muy pequeño, porque es que ese embalse está diseñado para recrecerse. Es un recrecimiento muy pequeñito. Se podría decir que es un recrecimiento low cost, de 40 a 60 hectómetros cúbicos. Eso nos permitiría destinar 8 hectómetros con garantía a sustituir agua subterránea. Estamos hablando de 8 hectómetros en un río que tiene una media de 200, o sea que realmente es pequeña la merma. Y esa merma se vería compensada con creces por los efectos sobre una zona tan deteriorada como es el ecotono norte. Todos somos conscientes de que es una de las zonas que más ha sufrido en Doñana. Y solo hay que ver lo que pasa en los mimbrales. O sea, la compra de los mimbrales, esos 7 hectómetros cúbicos, ha revolucionado la hidrología de esa parte de Doñana. Nosotros pensamos que el efecto en el ecotono norte sería muy beneficioso. Aparte de eso, se pueden hacer todas las cosas que haya que hacer y tomar todas las medidas que haya que tomar en el marco en riesgo de las masas subterráneas. Pero pensamos que es una opción ganadora, la del agri. Y completando a Víctor, paralelamente, cuando se decida llevar a cabo esta medida, que recuerdo son 8 hectómetros cúbicos de aguas subterráneas que ya no se van a utilizar, bueno, pues paralelamente, y como ya hemos comentado ahora mismo, vamos a trabajar para intentar beneficiar en todo lo posible y ver de qué forma y manera, con Doñana 2005 o con nuevas acciones hidrológicas, beneficiar al río Guadiamar. ¿De acuerdo? Ese es nuestro compromiso. No vamos a hacer las cosas de manera deslavazada, sino que lo vamos a hacer siempre con transparencia, con comunicación, intentando llegar a acuerdos, intentando convencer y además planificadas, es decir, en un todo. ¿De acuerdo? Vale, continuamos con las cuestiones de Rafael 6. Dado que la gestión y conservación del dominio público hidráulico está entre las competencias y obligaciones del organismo de cuenca, ¿qué acciones tiene prevista este organismo para actualizar el régimen de caudales ecológicos del río Guadalquivir, aguas abajo de la presa de Alcalá del Río, y asegurar las aportaciones de agua dulce necesarias para mejorar el estado del estuario del Guadalquivir? Bueno, en el plan hidrológico por primera vez hemos cuantificado las aportaciones del estuario. De todas maneras, los caudales ecológicos en el estuario. De todas maneras, yo quisiera dejar claro que el problema del estuario no es que le falte agua. El problema del estuario es la cantidad de nutrientes que recibe de aguas arriba, la cantidad de turbidez que recibe de aguas arriba. Entonces, ahí la fundamental para conseguir un buen estado del estuario
es que mejoren esos dos componentes. Pensamos que las acciones del plan hidrológico van a ser decisivas en ese aspecto, pues, particularmente la eliminación de nutrientes de toda la metrópoli de Sevilla, con más de 1 millón de habitantes. Y por último, para finalizar con las cuestiones de WWF, nos preguntan en relación a la recuperación de costes y si se podría explicar con más detalle por qué en el borrador del plan se considera que no existen costes ambientales de los usos de agua de regadío y de producción hidroeléctrica. Bueno, eso está explicado en el anejo y yo creo que no es el momento de ponernos aquí a hacer un debate sobre la recuperación de costes, pero lo que sí te animo, Rafa, y de corazón, es que alegues lo que tengas o que hagas la observación que tengas que hacer y la montes y la envíes. Y es más, te diría que cuanto antes, si quieres que tengamos un debate respecto a lo que sea, pues por esta parte encantado. Creo que el periodo de consulta es el momento idóneo para responder a ese tipo de cuestiones. Continuamos. Un particular nos hace la siguiente cuestión. Uno de los aspectos más novedosos de la nueva directiva de aguas potables en el proceso de transposición es el nuevo enfoque relacionado con la gestión del riesgo en origen, que refuerza la obligación de caracterizar las zonas de captación y detectar cuáles son los peligros causados por el deterioro en la calidad de las aguas. Esta obligación ya está incluida en la directiva marco, pero con resultados todavía insuficientes, y nos pregunta si en qué medida este nuevo enfoque de la directiva ha influido en la redacción del borrador del plan. Se ha tenido en cuenta que la directiva marco, que los planes hidrológicos se hacen conjuntamente con todas las confederaciones y bajo el auspicio de la Dirección General, y sabemos que es un tema en que se le está dando la mayor importancia. Vale. María José Gami, alcaldesa del Ayuntamiento de Sagra, nos cuestiona sobre las fuentes del municipio y desde que hace tiempo esas fuentes se están usando para regadío y que el acuífero de la localidad va a menos y causa las quejas de los vecinos. Bueno, yo creo que lo que tiene que hacer en ese caso es poner en conocimiento de la Confederación, sobre todo si piensa que los riegos son ilegales. Vale. Pedro Parias de Feragua nos cuestiona sobre en qué punto se encuentra la tramitación administrativa de las obras asociadas al trasvase del condado, aprobado por la ley de hace 2 años, y qué cuantía final se va a trasvasar con destino al regadío de la Corona Norte de Doñana. Bueno, con respecto a la pregunta de Pedro Paría y del trasvase del condado, comentar que todavía no se ha constituido la comisión especial para el trasvase y que estamos a expensas de que se constituya para conocer más la información. Ajá. ¿Y cuál es la segunda pregunta? La cuantía. La cuantía. Lo que llega hasta 20. ¿Qué cuantía final se va a traspasar con destino al regadío en la Corona Norte de Doñana? Bueno, según la ley expresa, son hasta 20 hectómetros cúbicos, hasta 19,99. Creo que ahora mismo se están trasvasando hasta 7, 8. Sí, y 3,5 son los de abastecimiento. Eso es. Entonces, bueno, pues el resto. Hasta 20. Okay. Eva Jiménez, técnica del Grupo de Desarrollo Rural del Altiplano de Granada, nos comenta lo siguiente. En el Libro Verde de Gobernanza del Agua, publicado por el Ministerio de Transición Ecológica, propone iniciar al menos una experiencia piloto de contratos de río en una confederación hidrográfica. ¿Se plantea dentro de las medidas de gobernanza invertir en la puesta en marcha o el desarrollo de alguna de estas experiencias? Bueno, contestando a esta pregunta, yo creo que hasta que no esté el proceso de planificación terminado y que además, bajo mi punto de vista, no hay mejor contrato de río que el propio proceso de planificación, en el que llevamos invertidos mucho tiempo trabajando, 6 meses con respecto en el estudio en los ETIs, en el esquema de temas importantes, y otros 6 meses de participación ahora en el borrador. Bueno, yo creo que merece la pena ver primero el plan, seguir el plan, porque no hay mejor, bajo mi punto de vista, no hay mejor contrato de río que el propio plan, sobre todo para todos los vecinos y vecinas de la comarca, para los vecinos de Baza, Zújar, Freila, Caniles y otros muchos pueblos que componen el altiplano. Víctor, si tú quieres comentar algo. Básicamente que el plan hidrológico es un contrato de río con todos los ríos de la cuenca.
No obstante, estaremos encantados en escucharos y escuchar lo que tengáis que decir al respecto. Vale. La plataforma para la defensa del río Castril nos pregunta si se ha hecho algún estudio específico de caudales ecológicos en el río Castril. Sí, se hizo un estudio ecológico de caudales ecológicos en el río Castril, en el marco del estudio de caudales de toda la cuenca, pero también hay que decir en este sentido que en el plan hidrológico, específicamente en el río Castril, contempla un caudal ecológico de 1000 litros por segundo aguas abajo del embalse del Portillo, en todas circunstancias. Y recuerdo que como del río Castril se habló en los temas más importantes, está a disposición de todo el mundo que la quiera ver una ficha magnífica sobre todos los aconteceres y todos los estudios que se han hecho en el río Castril y con respecto no solo al Castril, sino a toda la comarca. Repito, a toda la comarca. Vale. Luis Luque, desde Masesa, nos comenta que tanto en el plan de SEAR como en la Estrategia Española de Economía Circular en España y en el Plan de Acción Europeo para la Economía Circular se incluye en su estrategia la reutilización de agua. Tal como has puesto Joaquín, en el plan se contempla una dotación de recursos de agua regenerada para riegos de 20 hectómetros, que se antoja escaso, máxime si se incorpora como elemento complementario de las medidas de depuración. Bueno, ahora va a contestar Víctor seguramente y me va a completar, pero vamos a ver. El agua regenerada, el agua residual y luego regenerada, no deja de formar parte del ciclo del agua. En una cuenca como la nuestra, que tiene, bueno, pues las precipitaciones que tiene, las aportaciones que tiene embalses y el agua embalsada que tiene. Entonces, creemos que es muy razonable mantener estos 20 hectómetros cúbicos de agua regenerada y, como bien se ha dicho antes, dedicarlos en sus bases para que se vean beneficiados, bueno, pues lugares y municipios en los que no hay otra alternativa para el regadío. Riegos sociales, fundamentalmente, y, bueno, aparte de ver la componente ambiental y la componente técnica. Sí, como diría, a ver, esto es una cuenca de espina de pez, clásica, que acaba en un sitio. Entonces, lo que no podemos hacer es trampa en el solitario. O sea, todo lo que quitemos lo vamos a quitar de lo que sale por la final de la cuenca. Otra cosa es que todos decidamos que estamos dispuestos a asumir una pequeña merma, porque con un beneficio superior a las pérdidas que ocasiona, ¿no? Como de tipo social y en sitios en los que no hay otra cosa, ¿no? O no hay nada. Pero no nos engañemos, esos 20 hectómetros los estamos quitando del sistema, igual que le quitamos los 20 anteriores. Y si decidiéramos usar todas las aguas residuales de la cuenca, pues estaríamos quitando 400 hectómetros al sistema. Así. Vale, ya para finalizar, un particular nos pregunta si se va a seguir fomentando la reducción de la demanda, premiando con el uso del 40% de esa reducción de la demanda pues, a la ampliación de superficie de riego y en que si se va a realizar en los mismos términos que en el plan actual. Sí, se va a continuar. Vamos a ser escrupulosamente escrupulosos para verificar esa posibilidad, pero sí se va a continuar porque nos parece exitosa, ya lo ha explicado muy bien Víctor, nos ha permitido un ahorro grande del volumen de agua consumido y creemos que es muy interesante en una cuenca tan compleja como esta esa medida, una medida exitosa. Pues actualizo el correo, no hay más preguntas. Pues justito de la hora, muy bien. Vamos a dar por finalizado este webinar. Antes, bueno, pues me toca agradecer a todos los que habéis participado, a todos los que nos habéis visto, a todos los que nos habéis hecho preguntas, a los que nos lo vais a hacer ahora. Animaros a todos y a todas a hacer aportaciones, sugerencias, a emplear estos 6 meses en conseguir lo que habíamos comentado al principio, el mejor plan posible y equilibrado y sabiendo dónde estamos, cuál es nuestra climatología, qué efectos tiene el cambio climático. Y bueno, agradecer a vosotros y también agradecer en especial, bueno, pues otra vez a todos los técnicos y técnicas de la Confederación, sobre todo a Víctor, que ha hecho una exposición, bueno, como nos tiene acostumbrados,
solvente, amena y sobre todo rigurosa desde el punto de vista del conocimiento y del conocimiento técnico y del conocimiento de la cuenca. También agradecer al resto de su equipo, a Alfonso Sancho, jefe de servicio de la Oficina de Planificación, a ti, David González, que lo has estado haciendo estupendamente bien en la coordinación de las preguntas y de las respuestas. También a Lola Gómez de Traxatec y a Caridad Ortega también de Traxatec y también a Macarena Núñez de Ayesa. Pues ya lo único que me queda decir es que hay que cuidarse, nos seguimos cuidando todos y todas, la situación ya la conocéis y bueno, aquí estaremos como siempre, como durante estos últimos 3 años, con las puertas abiertas a recibir todo tipo de sugerencias, todo tipo de aportaciones y sobre todo a interactuar con vosotros para conseguir el gran objetivo que es gestionar bien el agua. Un abrazo a todos y muchísimas gracias.